Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros, compañeras, profesores, profesoras, docentes, alumnos, exalumnos del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos, a mis exalumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, a mi familia de carne y sangre, esposa, hijos, nietos, nueras, a mis conocidos, vecinos, todos reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús. Amén. Aquí nuevamente, por supuesto, recuperándome todavía en ese proceso de la intervención quirúrgica de los ojos en el tema de las cataratas, pero dándole la gloria a Dios. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, correcto, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente para compartir una palabra muy sencilla, muy elemental, un tema muy fácil. Y es una pregunta, ¿vale la pena vivir en Cristo? ¿Vale la pena vivir en Cristo? No dije para Cristo, sino en Cristo. Entonces, aquí traigo unos 10 punticos elementales. Primero, ser creyentes. Cuando estamos allá en los caminos del Señor, entonces a ese pueblo se le llaman los creyentes. Llegó tales creyentes, ahí va el creyente, etcétera, etcétera. Porque la acción del creyente pues es creer. Y somos creyentes porque le creemos a Dios, le creemos a su palabra, al amor, al perdón, a la misericordia, a los milagros que Dios hace con el pueblo de Él. Amén. Pero hay otra gente que también es creyente, porque ellos creen precisamente lo que mi Dios Padre Celestial abomina. Entonces son creyentes, gústele o no, somos todos creyentes. Unos somos creyentes de las cosas de Dios y otros son creyentes de las cosas que Dios abomina. Amén. El segundo punto, llorar. Cuando estamos en el mundo del pecado allá, hemos visto o nos hicieron llorar por rabia, por ira, por enojo, por impotencia, por pleitos, en fin. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando estamos en Cristo también, lloramos, pero ese lloro es de paz, es de gozo, es de bendición y es de victoria. O sea, de que lloramos, lloramos. Amén. Tercer puntico, vivir, una cosa es tener una vida en Cristo y otra cosa es tener una vida en crisis. Se parece, pero no es lo mismo. Amén. El cuarto punto sería vivir o servir, como usted lo quiera llamar, a Cristo. Seguir a Cristo cuesta. En realidad cuesta. Cuesta vigilias, ayunos, oraciones, etc. ¿Cuesta seguir a Cristo? Claro que sí, pero cuesta mucho más no seguir a Cristo. Y eso lo vemos cuando los hijos son rebeldes, llegan las tremendas noticias terribles, fatales, por el libertinaje, la droga, el alcohol, etcétera, etcétera. El quinto punto sería en el mundo natural, en el mundo, digamos, académico, en el mundo científico es ver para creer. Pero en el mundo espiritual de Dios, mi Padre Celestial, es lo contrario, creer para ver. Eso es lo que dice por allá Juan 11:40 en la resurrección de Lázaro. El Señor Jesús dice, ¿no le he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces ahí está la gran diferencia. Ver para creer, allá en lo secular, en el mundo natural, en el mundo físico. Pero en el mundo espiritual de mi Dios es creer para ver. Amén. Y usted cuando tiene su experiencia, ese avivamiento,
es porque usted tiene su testimonio y ese testimonio es para usted y usted lo comparte. Entonces unos se gozan y otros no se gozan, porque es que esa es vivencia de tipo personal. Ser de creer para ver. El sexto punto sería que nosotros cuando nacemos en la parte biológica sabemos que nacemos y sabemos que vamos a morir, o sea, es nacer para morir. Pero en el mundo espiritual ocurre lo contrario, hay que morir para nacer nueva criatura en Cristo. Tenemos que morir al pecado. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los pies de Cristo estábamos muertos en delitos y en pecados. Ahora hay que transicionar y estar muertos al pecado. Eso dice Romanos 6:1. El séptimo punto, tal vez uno de los más difíciles, es la acción de perdonar. El perdón es cosa que cuesta, es difícil, pero la gente que tiene el amor de Dios para él y para esa persona es muy fácil perdonar. Afuera en el mundo del pecado dice, yo perdono pero no olvida. Obvio, pero si está en el amor de Cristo, tiene el amor de Cristo, repito, el que tiene el amor de Cristo está en la capacidad y él puede dar testimonio de que sí puede perdonar. Amén. El octavo punto es las ofrendas. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nos dicen que tenemos que ofrendar para que Dios nos bendiga. Pero después, a través del estudio de la palabra, nos damos cuenta que ahora ofrendamos porque ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso dice Efesios 1:3. Y también Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nuestro Padre fue el primero que ofrendó, ha dado a su Hijo unigénito. Eso es ofrendar. Y las ofrendas es para la obra de Dios y nosotros somos las obras de Dios, es decir, para ir a evangelizar, para ir a enviar misioneros, para pagar arriendos, servicios públicos en un local, en un recinto. Amén. El noveno punto sería los pasos: creer, orar, declarar, esperar para recibir la bendición, para recibir el milagro. Entonces, creer, orar, declarar, esperar para recibir. Creer es la fe, esperar es esperanza y perdonar es amor. Entonces la fe, la esperanza y el amor siempre debe estar en la persona cristiana. Amén. Pero, ojo, nosotros debemos saber que todo está bajo la voluntad de Dios nuestro Padre, que es buena, agradable y perfecta. Y sabemos y tenemos que saber que el Señor nos da no lo que le pidamos, ni lo que necesitamos, sino lo que nos conviene. Además lo hace en el tiempo de Él, en el tiempo Kairos se manifiesta. Por eso nosotros debemos agarrarnos de esa fe, de esa esperanza, esperar y en ese amor que Él va a hacer la obra en nosotros. Amén. Entonces, el último punto sería la santidad. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nos dicen que hay que santificarnos para ser salvos. Y efectivamente así es. Pero a medida que escudriñamos las Escrituras, entonces nos damos cuenta que ahora nos santificamos porque ya somos salvos. Amén.
Eso lo dice Apocalipsis 22:11. El que es santo, santifíquese aún más. El que es santo, santifíquese más. En fin, y eso quiere decir que debo apelar siempre a la perseverancia. En el camino cristiano es perseverar, perseverar. Allá lo dice, por ejemplo, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La perseverancia es una de las herramientas vitales para el caminar en Cristo Jesús. No se necesita, en este caminar, no se necesita ser religioso. ¿Qué es un religioso? Un religioso es aquel que quiere agradar primeramente al hombre que a Dios. Entonces debemos ser ese espiritual, caminar en la voluntad del Padre. Amén. Y en el tiempo, siempre aferrado a esa fe, a esa esperanza y a ese amor en Cristo Jesús. Bendiciones. Amén y amén. Entonces, ¿sí vale la pena vivir en Cristo? Obvio.